Así que quiero ayudarte el día de hoy a cómo ponerle acción a tu fe. Porque tú tienes fe. Tú tienes una fe que Dios ha puesto en ti. Y tu trabajo ha sido, tu tarea ha sido trabajar en esa fe. Y a lo mejor no has trabajado en tu fe. A lo mejor la has dejado guardada como se guarda un par de zapatos. Ahí la has puesto en el closet y ahí la has abandonado. Y sí sigues creyendo en Dios, pero no has usado esa fe. Así que quiero empezar con lo que dice el libro del Evangelio según San Juan 3:15. Según San Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que tú crees de Dios y lo que los demonios creen de Dios? Porque creer en Dios, muchos creen. Pero ¿qué diferencia hay entre lo que tú crees y lo que los demonios creen? La Biblia dice en el libro de Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tu creer y el creer de ellos? ¿Qué diferencia hay entre lo que ellos creen de Dios y lo que tú crees de Dios? Yo creo en un Dios poderoso, pero los demonios, la Biblia dice que también creen en ese Dios poderoso. Yo creo que Dios es el Dios altísimo, que no hay otro como Él. Y la Biblia dice que los demonios también creen que Él es el Dios altísimo. Hay un ejemplo en la Biblia, Lucas 8:28. El demonio, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de Él y le dijo en alta voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios altísimo? Te suplico que no me atormentes. Entonces tu fe te dice que tú crees en Dios, pero también los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, ¿qué diferencia hay? Hoy le vamos a poner acción a tu fe. Hoy le vamos a poner un par de zapatos a tu fe para que corras en la manera correcta con tu fe. Porque creer en Dios no es suficiente. Creer en Dios es el principio, es solamente el principio de tu caminar. Creer en Dios es el comienzo de un camino con Dios, pero solamente creer no es suficiente. Te voy a dar otro ejemplo. Escúchenme bien todos, con este ejemplo, pónganme atención, no quiero una confusión. Si yo digo, yo creo que el demonio existe, ¿me hace eso un satanista? No. Claro de que no. Si yo digo, yo creo que el diablo es real y existe, ¿me hace a mí un satanista? No. Si yo digo, yo creo que el demonio es real y destruye, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿me hace eso a mí un seguidor de él? No. Así que solo por creer que alguien existe, con eso ya la tengo hecha. No. Es el comienzo de un camino. Para poder yo decir, yo soy discípulo del Señor, yo tengo que creer en Él, pero tengo que seguir sus pasos. Si solamente creo en Él y no sigo sus pasos, pues no estoy llegando a ningún lugar. Creer en Dios es bueno. Es muy bueno, porque la Biblia dice en Hebreos que el que no cree en Dios, pues Dios no se complace en el que no le cree. Dice, si se acerca uno a Dios, debe acercarse creyendo que Él existe. También dice la Biblia en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Se lo voy a parafrasear. Haz algo con lo que crees, no solamente escuches. Por esa razón tu vida era diferente antes de tener una relación con Dios, porque antes solo creías en Dios,
pero no seguías los pasos de Dios. Antes oías de Dios, pero no había una relación con Dios. Hoy tú crees en Dios y hoy tienes una relación con Dios. Hoy tú crees en Dios y sigues pasos del Señor. Por eso digo que el creer no es suficiente. Necesitas ponerle zapatos a tu fe para seguir los pasos del Señor Jesús. Así que si tú crees en la palabra de Dios, pero no haces lo que Dios dice, pues no hay ninguna diferencia. También la Biblia dice en Santiago 2:20, mas quieres saber tú, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Así que necesitas obedecer a Dios. Necesitas accionar al favor de Dios. Un ejemplo entre parejas. Si yo le digo a mi esposa, yo te quiero mucho, yo te amo, pero si ella no ve una acción a mi favor, pues esas palabras se las lleva el viento. Se mueren en el aire. Tú, si dices que amas a Dios, debes de vivir conforme a lo que Dios dice. If you believe in Jesus Christ, you must obey the word of God. Si tú no obedeces a Dios y solamente dices que crees en Dios, entonces tu fe está simplemente en el aire y se la lleva el viento, como las palabras se van. Así que necesitas ponerle acción a lo que crees. ¿Todavía siguen saliendo profanidades de tu boca? ¿Todavía siguen saliendo maldiciones de tu boca? Y dices que crees en Dios. Si tú crees en Dios, no deben de salir profanidades, maldiciones de tu boca. If you say that you believe in God, you shouldn't be saying profanity at all. No deberías de estar diciendo profanidad del todo. Dice la Biblia en Juan 14:12, Jesús dijo, de verdad les digo, el que cree en mí, escuche bien, de verdad, o de cierto les digo, el que cree en mí. ¿Crees tú en Dios? Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Lo dice el Señor específicamente. El Señor Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él hará y mayores hará. El Señor lo está diciendo bien claro. Si tú crees en mí, las obras que yo hago, esas vas a hacer tú. Si tú dices que crees en Dios, pero no haces ninguna obra al favor del Señor, entonces tu fe es vana. Si yo creo en el Señor Jesús, yo tengo que hacer obras que reflejen lo que yo creo. Obras, hechos, actos. Grandes obras hizo el Señor. El Señor hizo maravillas, hizo obras. Él sanó a los enfermos. Él oraba por los necesitados. Él proveía para el hambriento. Eso de dar comida a la comunidad no es algo nuevo. Jesús lo hizo. Él oraba por las multitudes y pedía a los discípulos que le ayudaran a distribuir los alimentos. Dar de ti es un acto. Si solo hablas, solamente estás diciendo que crees en Dios, pero no hay acción. Muchas veces decimos, yo creo en Dios, pero en realidad no movemos ni un solo dedo para obedecerlo. No movemos no damos un solo paso para demostrar que tenemos fe. Hay un hombre en la Biblia que se llama Abraham y también se le conoce como el padre de la fe, porque fueron sus actos, sus pasos bien grandes en la fe.
Dice la Biblia en Génesis 12 que Dios le llamó y le dijo: deja tu tierra, deja tu familia y sígueme, búscame. Yo te mostraré una tierra a la cual debes de llegar. Él dice que agarró sus maletas, agarró a su esposa y le creyó a Dios. Y empezó a caminar sin saber a dónde iba. Y muchas veces nosotros, para seguir adelante, pareciera que necesitamos una señal, 2 señales, 3 señales, 4 señales. El Señor ya te dio 5 señales y tú no das un paso de fe. Tú tienes que dar pasos de fe para que el Señor se glorifique. El Señor está listo para bendecirte. El Señor quiere llevarte a algo mejor. Él quiere mejorar tu vida, pero tú solamente dices: yo creo en Dios, pero no oras. Ayer estaba meditando en lo que quería predicar hoy, y hay tanto que predicar en este tiempo. Sobran los tópicos para predicar, pero entre todo eso sentía en mi corazón que yo tenía que impulsarlos a algo que es bien básico, que creer en Dios, pero también dar pasos de fe. Tú tienes que creer en Dios, y si crees en Dios, cada mañana tú debes de hablar con Él. Si tú crees en Dios, en cada break tú tienes que hablar con Él. Si tú crees en Dios, tú tienes que dar pasos para creer que Él está haciendo una obra en tu vida. Cosas bien sencillas. Por ejemplo, hace unos 4 o 5 años me dijeron: usted está prediabético. Fui al doctor y me hacen un examen y me dicen: bien sencillo, usted está prediabético. Me dijo la persona: ¿quiere cuidarse o quiere pastillas? Bien sencillo. Yo dije: no, yo no quiero estar bajo pastillas, yo quiero cuidarme. Y le contesté eso, le dije: yo me voy a cuidar. Y cuando empecé a cuidarme, lo primero que hice fue caminar. Caminar todos los días, caminaba 1 hora para poder cuidarme. Ahora, si yo digo: oh, yo tengo fe en Dios, Él me puede sanar, pero yo me quedo acostado todo el tiempo, sin moverme, sin hacer un esfuerzo para demostrar mi fe, entonces ahí no pasa nada. Pasaron 6 meses y me dijeron: ¿puede volver para checar cómo está su salud? Y yo les dije: claro que sí. Me dijeron: usted está limpio. Pero eso es ponerle pasos a tu fe. Eso es ponerle acción a lo que crees. Eso es ponerle ánimo a lo que tú crees. Yo creo en el Señor Jesús. Tú crees en el Señor Jesús. El enemigo también cree en Dios. Entonces, ¿encuentras una diferencia? ¿Encuentras una diferencia en lo que tú crees de Dios y en lo que el enemigo cree de Dios? Muchas veces pareciera que el enemigo está más preocupado por Dios que nosotros. En el sentido de que Dios es verdad, Dios es real, y lo que Él dice está escrito en su palabra, y nosotros debemos de tener temor y reverencia a lo que está escrito en su palabra. Yo creo en el Señor Jesús, que Él todavía sigue haciendo milagros. Yo creo que el Señor todavía puede cambiar las vidas. Tú crees en Dios que puede cambiar tu familia, pero no oras, no obedeces. Nosotros tenemos que obedecer al Señor Jesús, seguir sus pasos. Dice el libro de Marcos capítulo 8, dice: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y sígame. En otras palabras, toma los pasos que yo hice. Y uno de los pasos que Él hizo fue amarnos y perdonarnos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: perdóname, Señor? Muchas veces. ¿Las podría usted contar? ¿Podría usted contar las veces que le ha dicho: Señor, perdóname porque he fallado?
Desde aquella vez que sus ojos fueron abiertos, desde aquella vez que usted entendió que había un Dios perdonador, desde aquella vez que usted entendió que era una persona pecadora, que había nacido en pecado y que necesitaba un Salvador, desde aquella vez que usted entendió en su corazón esa diferencia, el camino de luz, el camino de oscuridad, desde esa vez hasta la fecha, ¿cuántas veces le has ofendido al Señor? Has pecado contra Él, has hecho lo incorrecto. Y tú vas a decir: oh, Pastor Dani, yo ya perdí la cuenta. ¿Y cuántas veces el Señor te ha perdonado? Todas. ¿Y cuántas veces Él te ha recordado el pasado? ¿Cuántas veces te ha dicho: ah, sí, muy bonito ahora pidiéndome un favor, pero ¿qué pasó el año pasado? En ningún momento Dios hace eso. Y esos son los pasos de fe que nosotros tenemos que hacer en Dios. Esos son los pasos que tenemos que dar igual. Cuando alguien nos pide perdón, debemos de dar el perdón y no volverlo a sacar, y no volverlo a echar en el presente. Esos son los pasos de fe. Tener confianza en Dios, en el futuro que Él dice. Dios es todopoderoso, pero si tú no le pones acción a lo que crees de Dios, no va a pasar nada. El tiempo va a pasar. Imagínate, si Dios nos da vida, va a llegar el año 2030. Y tú diciendo: yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero no hay un cambio en tu vida. ¿Y sabe qué pasa cuando no hay un cambio? Llega una frustración, y eso quiero que me ponga atención en casa y los que están acá. Eso es muy peligroso, porque llega una frustración, y esa es una táctica que usa Satanás para destruir. Cuando tú dices: yo creo en Dios, pero no te portas como un hijo de Dios, hay gente que te está viendo, hay hijos que te están viendo, hay familiares que te están viendo y están diciendo: un momento, mi hermano, mi tío dice que cree en Dios, pero no se porta como un hijo de Dios. Entonces Dios no existe, entonces Dios no es verdad, entonces Dios no es real. Y trae frustración a los seguidores, a los hijos. Y eso es un grave problema el día de hoy. Es un grave problema porque en vez de edificar estamos dañando. Fuera bueno que nos quedáramos en un balance cero, pero aparte de cero nos vamos a negativo. ¿Por qué? Porque si yo digo: yo creo en Dios, yo debo de portarme y dar pasos como que de verdad yo creo en Dios. Porque si no, los que me siguen van a decir: los que creen en Dios no les pasa nada bueno. Así que es lo mismo creer y no creer. Por esa razón hay una generación que desobedece a Dios porque sus abuelos fueron cristianos, sus padres fueron cristianos, pero ya no hay pasos de fe como que de veras creemos en Dios. Nuestra vida debe estar en un nivel fuerte, en un nivel de guerra, en un nivel de victoria. Cuando el enemigo venga, tú tengas la autoridad de decir: enemigo, salte de mi casa, porque tengo la autoridad para sacarte de mi casa, porque doy los pasos de fe cada día y tú no puedes contradecirme. Esa es la diferencia. La diferencia es que los demonios creen en Dios, pero desobedecen. La diferencia con nosotros es que nosotros creemos en Dios y obedecemos, o debemos de obedecer. Así que, ¿cómo está tu fe? Oh, Pastor Dani, yo en realidad mi fe la tengo abandonada en el closet y la saco el domingo para dar esa imagen de que soy creyente, hijo de Dios, y después el domingo en la noche la guardo y el lunes yo vivo una vida como venga. Y eso hace daño. ¿Qué diferencia hay entre lo que ellos creen, los demonios creen y tú crees? Bueno, la diferencia es de que yo creo que Él es mi Salvador y Él me puede sacar de estos problemas.
Y los demonios no quieren un Salvador. Ellos quieren destruir a nuestro Salvador. ¿Qué decisión vas a tomar tú el día de hoy? ¿Qué decisión vas a hacer para en realidad mostrar que tú tienes fe? Por eso les decía, el tema es: ponle zapatos a tu fe. Ponle zapatos a tu fe, o sea, acciona en lo que dices. Cuando estés en casa, da un buen ejemplo a tus hijos. Cuando estés en casa, habla correctamente. Cuando estés en casa, no te portes orgulloso. Cuando estés en casa, no seas un mal ejemplo para tus hijos. Cuando estés en casa, habla con fe y a la misma vez acciona en humildad para dar un buen ejemplo. Porque es ahí donde el enemigo trabaja bien fino. Porque después la gente nos va a decir: no, pues es que dice que tiene fe y cree en Dios, pero a mí me maltrata, abusa con sus palabras, no me trata bien, hace una discriminación, tiene preferencias con otra persona y a mí no me trata con ese amor que dice que tiene de Dios. Entonces, si solamente crees que Dios es amor y crees en Dios, pero no das pasos de fe, oh Dios mío, estamos en un problema. Necesitas cambiar esa actitud, necesitas cambiar ese manejo de la fe. Hello, si usted está en casa, diga amén. Y el equipo que está acá, digan ouch o amén también. Esta es una realidad, mis hermanos. ¿Por qué no podemos evangelizar a nuestros seres queridos? Por nuestro testimonio. Porque estamos amargados. Porque ya el Señor Jesús puso las piezas para que salgamos adelante y tú todavía dices: no, que el pasado y que esto, que mi vida no sirve. Oh, come on. Todo lo que Dios puso, vamos, todo lo que Dios puso a tu alrededor. El Señor te está diciendo: yo te amo, yo restauro, yo perdono, ya te perdoné. Levántate, ponle zapatos a tu fe y empieza a caminar. Ponle zapatos a tu fe y empieza a dar pasos firmes. Pon esa firmeza en acción. Pon esa fe en acción. Vamos, es hora de levantarnos. Es hora de portarse como hijos de Dios. De hablar como hijos de Dios. De bendecir y no maldecir. En una ocasión estaba visitando una familia, no voy a decir el nombre, pero había un hombre con cáncer. Y las primeras palabras de este hombre fue: aquí con el cáncer y mi maldita vida. Esas fueron sus palabras. Dije: ¿cómo está? Repito la respuesta de él. Él dijo: aquí en este cáncer y mi maldita vida. Y yo le dije: para, alto. Usted se está maldiciendo con sus propias palabras. Y se quedó quieto. Y le dije: ¿usted tiene fe en Dios? Y me dice: sí. Y le dije: entonces, hable diferente, accione diferente, de acuerdo a lo que está usted viviendo. Usted necesita hablar palabras de bendición. Empieza a decir, y fue a un taller inmediato, ¿no? Y le dije: empieza a decir, diga: mi vida está bendecida. Si yo creo en Dios, yo debo recibir la bendición de Dios a pesar de lo que mis ojos ven, y decir: yo estoy bendecido. Porque la fe solo es el comienzo. Solo creer no es suficiente. Hay que hablar diferente, hay que accionar diferente, hay que dar pasos diferentes y pasos de fe. Solo creer en Dios no es el todo. Es el principio, es la introducción, it's the introduction. Es la introducción de creer en Dios. Creer en Dios es el comienzo de un nuevo camino. Creer en Dios es fundamental. Claro, porque si uno no cree también es un problema, pero es el comienzo. Así que el día de hoy, voy terminando.
quiero que tú le pongas acción a la fe que tienes. Y te lo digo en el nombre del Señor Jesús. Ponle acción a esa fe que tienes en Dios. Para de maldecir tu propia vida. Para de maldecir a tus hijos porque no se portan bien. Las circunstancias van a cambiar cuando tú empieces a bendecir a tu familia. Las circunstancias pueden ser diferentes cuando tú empieces a dar pasos diferentes. Si crees en Dios, tú tienes que caminar como un hijo de Dios. Si tú crees en Dios, tienes que tener un testimonio de fe. Si crees en Dios, tienes que tener una imagen de un creyente en Dios. Y es que Dios no va a bajar del cielo otra vez y agarrarte de la mano y decir: mi hijo, cambie esa actitud, dé pasos diferentes, cállese la boca cuando tenga que callarse y ábrala cuando tenga que abrirla. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y Él ya hizo todo. Él ya mandó a Jesús, su hijo. Yo ahora que soy padre, yo me pongo a pensar en ese amor del padre, de dar mi hijo por malhechores. ¿Cómo es eso posible? El Señor ya lo hizo todo. Es tu decisión en actuar en la fe que tienes en Dios, en la salvación que Dios te dio, en el perdón que Dios te dio. Es tu decisión ponerle acción a tu fe. Es tu decisión ponerle unos buenos tenis a tu fe. Y empieza a correr con las maravillas de Dios. Empieza a creer y a correr con las bendiciones de Dios. Empieza a correr con esos proyectos que tienes en tu corazón. Porque tienes la fe, pero necesitas ponerle zapatos a tu fe. Necesitas ponerle unos buenos tenis para correr a esa fe que tienes. Si tú lo recibes en el nombre del Señor, di amén y amén y amén. Denles aplauso al Señor Jesús. En casa, ahí donde estás, di amén. Yo recibo la palabra en el nombre del Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu paciencia para con nosotros. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias por tu misericordia, tu paciencia. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, repita esta oración después de mí. Le voy a pedir al equipo que aquí lo repita. Diga: Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz y tomaste mi lugar, resucitaste, estás hoy en el cielo. Yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted oró esa oración, usted es hijo e hija de Dios. Padre, oramos por la vida de tus hijos. Oramos por sus corazones, sus familias, sus almas, sus finanzas, por el pan de cada día, por sus emociones, sus sentimientos, por todo lo que vas a hacer en el futuro. Padre Celestial, te damos gracias de corazón. Gracias por amarnos, perdonarnos. Yo recibo ese amor. Ahí donde estás en casa y aquí digan: yo recibo el amor de Dios. Él nunca deja de amarme. Él es mi Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso más al Señor, por favor. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora. Le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad?, por este servicio que ya se llevó a cabo. Ya escuchamos la palabra del Señor, ¿verdad? Accionemos. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta, ¿ok? Entonces tenemos que accionar. A nuestra fe le tenemos que poner acción, como dijo el pastor, ponerle zapatitos, ¿eh? Así que hay que seguir adelante. A todos los que nos están mirando, el Señor me los bendiga.
Un abrazo, los esperamos al siguiente servicio a las 12:30. Va a estar el siguiente servicio, los esperamos. Todos son bienvenidos aquí para escuchar de la palabra del Señor, y para todos los que nos están mirando en diferentes partes, ¿verdad? Que el Señor nos los bendiga. Un abrazo, los amamos y estamos orando, ¿verdad? Por todos ustedes, para que el Señor los siga bendiciendo y ayudando. Así que en el nombre del Señor oremos y pongamos todo en la mano del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este servicio, Padre Santo, por tu palabra, Señor Jesús, la que nos instruye, la que nos enseña, la que nos corrige, Señor. Tú, Señor Jesús, eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que estás ahí siempre para con nosotros, Señor Jesucristo, y sobre todo con todo aquel que cree que tú estás ahí y que te dan la bienvenida a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, y en el nombre de Jesucristo a todos los que estamos aquí, el Señor me los bendiga. Amén.